¿Alguna vez te has preguntado cómo puede ser un electrón a la vez una onda y una partícula? Nuestra conciencia y sentidos han evolucionado para ayudarnos a sobrevivir. Pero cuando se trata de comprender fenómenos más allá de la dimensión en la que nuestros cuerpos existen, encontramos un obstáculo serio. Simplemente, nuestra conciencia no está equipada para ello. Para ayudarnos a comprender tales fenómenos, usamos analogías, pero ninguna analogía puede describir completamente un fenómeno sin supuestos y advertencias. Aunque las matemáticas pueden resolver este problema, no nos proporcionan imágenes familiares. Usamos dos analogías para describir el electrón, una que lo representa como una perturbación de onda y otra como una partícula. Sin embargo, ninguna de estas analogías es una representación precisa de la verdadera naturaleza del electrón. El electrón es algo tercero, que no podemos imaginar. Cualquier representación de fenómenos fuera de nuestra dimensión es una analogía que nos ayuda a entender el mundo, pero está limitada por la evolución de nuestra percepción. ¿Alguna vez te has preguntado qué es la conciencia en términos evolutivos? La supervivencia de nuestros antepasados dependía de su capacidad para conformarse con las normas sociales de su grupo. A medida que la sociedad se volvió más compleja, también lo hicieron las reglas de comportamiento, y el estatus social se convirtió en un factor importante para determinar el acceso a los recursos y el éxito reproductivo. Esto creó presiones de selección natural que aumentaron las posibilidades de engendrar descendencia para aquellos que entendían y trataban de conformarse mejor a las normas de comportamiento en su comunidad que otros. Esta presión formó los rasgos responsables de la incomodidad emocional al pensar en cometer un acto antisocial y las emociones positivas al cometer acciones socialmente aprobadas, a las que llamamos conciencia. La conciencia no está ligada a eventos específicos. Esto significa que diferentes civilizaciones pueden aprobar o condenar el mismo comportamiento. Al igual que cualquier rasgo, la conciencia obedece una distribución normal. Este es un factor importante a considerar al construir sistemas sociales, porque siempre habrá un cierto porcentaje de personas que están completamente desprovistas de este rasgo. De lo contrario, el sistema no cumplirá sus funciones, sino que será una herramienta para lograr sus objetivos para dichos individuos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas tienen suerte de encontrar pareja, mientras que otras luchan por encontrar una? Un sexo está más invertido en la descendencia y tiene un tiempo limitado de reproducción, mientras que el otro sexo puede reproducirse sin fin y con muchas parejas. Esto crea un desequilibrio en el mercado de apareamiento donde las hembras pueden elegir entre una sobreabundancia de machos. Ellas prefieren a los que son populares con otras hembras, lo que crea un desequilibrio aún mayor. Y significa que un pequeño porcentaje de machos se lleva la mayor parte de la atención y muchos otros se quedan fuera. Es como una reacción química en la que una sustancia está en exceso. La segunda sustancia reaccionará por completo, y el exceso de la primera permanecerá. Esto puede parecer injusto, pero esta es la esencia de la división sexual. Así se asegura la transferencia selectiva de genes a la siguiente generación. Aunque el desarrollo de la cultura ha neutralizado parcialmente estos principios biológicos, las personas inconscientemente se esfuerzan por cumplirlos. Los machos siempre están en exceso. Eso de que todos tienen una media naranja es solo un cuento de hadas. ¿Alguna vez te has preguntado qué significa el riesgo desde un punto de vista evolutivo? La mayoría de los animales temen lo desconocido. Este comportamiento aumenta sus posibilidades de supervivencia. Los humanos han evolucionado como especie competitiva, lo que significa que solo 1 de cada 10 hombres llegaba a reproducirse. En un entorno tan competitivo, necesitas más que solo sobrevivir para dejar descendencia. Si un individuo está constantemente huyendo de lo desconocido, se pierde muchos recursos potenciales como comida y refugio. Aquellos que viven en constante miedo tienen una mejor oportunidad de supervivencia. Pero pierden en la competencia por recursos reproductivos con aquellos que son más valientes y tienen mejores condiciones de vida, incluso si la tasa de mortalidad entre tales individuos es más alta. Los sobrevivientes producirán más descendencia porque tienen acceso prioritario al apareamiento. Esto, a su vez, se convirtió en un factor en el desarrollo de la inteligencia, ya que las posibilidades de supervivencia son mayores en aquellos que pueden evaluar cuándo correr riesgos y cuándo evitarlos. Por lo tanto, el riesgo se ha arraigado en nuestro comportamiento y ha dado impulso al desarrollo de la inteligencia. ¿Alguna vez te has preguntado cómo una persona puede ser altruista y egoísta al mismo tiempo? Los ancestros humanos vivían en pequeños grupos nómadas. Cuando los grupos chocaban, luchaban hasta la muerte. Si surgía una característica que hacía que el grupo fuera más organizado, este ganaba una ventaja en la lucha por los recursos, crecía, se dividía en varios grupos en competencia, y el proceso se repetía. Los grupos eran más exitosos gracias a los altruistas, pero dentro de ellos, los egoístas y psicópatas ganaban sobre los altruistas. El Homo sapiens emergió como una etapa intermedia entre la transición del egoísmo al altruismo. Hoy en día, nos enfrentamos al hecho de que un gran porcentaje de la humanidad es egoísta y psicópata. Bajo condiciones de deriva genética, este porcentaje es más o menos el mismo en todas partes. Sin embargo, el egoísta es más competitivo que el altruista. Si una comunidad ignora este hecho, todos los recursos y, sobre todo, el poder estarán subordinados a psicópatas y egoístas. Durante la evolución, no solo los individuos, sino también las poblaciones compiten. Los egoístas y psicópatas siempre tienen ventaja en la competencia entre individuos. Y solo aquellas comunidades que han aprendido a resistirlo son exitosas.
¿Qué vino primero, el huevo o la gallina? El ADN de los organismos vivos está en constante cambio. Dichos cambios se llaman mutaciones. Para formar un rasgo nuevo, una nueva mutación debe estar presente en cada célula del organismo. Esto es posible si ocurre en la célula de la cual el nuevo organismo posteriormente emergerá, ya sea en las células germinales que participaron en la fertilización o en la célula del huevo. Todas las células de dicho organismo heredarán el cambio en la estructura del ADN. Si definimos un conjunto de rasgos que una gallina debe tener, entonces el primer ave que tuvo todos estos rasgos fue la primera gallina. El conjunto de genes de un individuo se llama genoma. El genoma del huevo y del pájaro que saldrá de él son idénticos. El huevo es simplemente una etapa de la existencia del pájaro. Así, la respuesta a la pregunta, ¿qué vino primero, el huevo o la gallina? Es clara, el huevo vino primero, y fue puesto por un pájaro que se parecía mucho, pero no era una gallina. ¿El vaso está medio lleno o medio vacío? Cuando el vaso está medio lleno de agua, la otra mitad está llena de aire. Entonces, bajo circunstancias normales, el vaso siempre está lleno. Podemos imaginar una situación en la que el vaso exista en un vacío absoluto, y entonces estaría vacío. Pero si intentamos llenarlo con agua, el agua evaporará y sus moléculas se distribuirán uniformemente en el espacio. En ese caso, dependiendo del grado de densidad de materia que consideremos como vacío, el vaso estará lleno o vacío. Finalmente, hay una condición en la que podemos responder a la pregunta original. Si logramos un vacío en condiciones de gravedad y ponemos una sustancia granular o pulverulenta, como arena, en el vaso, entonces la respuesta es simple. Si el vaso estaba vacío originalmente y luego se llenó con arena, está medio lleno. Pero si estaba lleno y se vació, está medio vacío. Esta antigua pregunta a menudo se usa para evaluar el optimismo o pesimismo de una persona. Pero la ciencia y la lógica nos ayudan a responder incluso a estos acertijos clásicos.